todos y bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a Seider. Hoy estrenamos sección, ya os dije que iba a haber cambios, así que este es otro de ellos. Y bueno, ya tenía ganas de empezar con esta sección porque llevaba pensándolo un tiempo. Como habréis visto en el título del vídeo, os imaginaréis de qué voy a hablar hoy. Y la sección que se estrena es la librería pagana. Voy a hablar de uno de los libros que considero básicos y además es una casualidad porque justo hace unos días una suscriptora me preguntaba por Instagram acerca de este libro que voy a hablar hoy precisamente. Así que cuando veas el vídeo imagino que ya aclararé todas tus dudas. Bueno, el motivo de hacer esta sección es muy simple. Si recordáis hace unos vídeos, cuando hablábamos de lo que tenemos que tener en nuestro armario, en los elementos básicos, pues os comenté que uno de esos elementos eran los libros. Debemos de tener libros de consulta y libros para informarnos y aprender. No nos vale con lo que aprendemos por ahí, leyendo por internet, por aquí, por allá, o lo que oímos por un sitio o por el otro. Eso no nos vale porque al final pues son cosas que se van copiando de una página a otra, de un blog a otro, o bien son cosas que bueno pues el que escribe pues tiene su punto de vista y lo escribe de esa manera y no es lo más objetivo. Entonces es el motivo de que tengamos que tener libros. Son básicos para aprender y para formarnos y para conocer la práctica y las bases de todo lo que estamos haciendo. Depende de nuestra práctica, pues nuestros libros serán de una temática o de otra, pero considero que hay algunos que son básicos en el paganismo, que definen muy bien los conceptos base y que todos deberíamos de tener a modo de consulta. Hay libros que leemos y bueno, una vez que están leídos pues los donamos o se los prestamos a alguien o bueno, se quedan ahí en la estantería para pasar años y años sin que los volvamos a tocar. Pero hay otros libros como el que vamos a ver hoy que yo de verdad considero que es un libro de consulta básico, imprescindible y os voy a contar por qué. Así que sin entretenerme más, vamos a empezar con el análisis de Wicca, la guía para la práctica individual, de Scott Cunningham. Para empezar con el análisis del libro, os diré que la verdad me llevé una sorpresa bastante grande cuando lo leí. Yo cuando lo compré tenía un pensamiento y una idea de lo que iba a ser este libro y estaba un poco recelosa, pero tenía curiosidad. Pero tengo que deciros que me sorprendió bastante y os voy a contar por qué. Primero os hablaré un poquito de qué es lo que podemos encontrar en ese libro, qué es lo que vais a encontrar cuando lo leáis y después os daré mis conclusiones y mi opinión sobre por qué es un libro básico que todos deberíamos de tener. Para empezar os diré que es un libro bastante sencillo de leer, es muy ameno, muy fácil de leer. Además tiene las secciones muy bien diferenciadas y está muy bien estructurado. Solo tiene 219 páginas, a lo mejor así dicho pueden parecer muchas, pero de verdad que no, ya podéis ver que no es un libro que es muy grueso. Además tiene una letra bastante grande, o sea que todo esto hace que sea un libro bastante ameno para leer. Como todos los libros, comienza con un prefacio y una introducción en el que bueno, pues el autor da sus agradecimientos y nos explica un poco qué es lo que le ha llevado a escribir este libro. Nos cuenta su paso, todo su recorrido a través de la práctica de la Wicca desde que empezó hasta que escribió este libro. Nos cuenta cuáles son los motivos que le han llevado. Uno de ellos, y creo que el más importante, es la falta de información y la falta de libros realmente prácticos y que tengan una información básica para conocer esta práctica. También nos habla de qué es la Wicca, nos da una definición y nos habla un poco por encima, nos hace una introducción a lo que es la Wicca. Creo que esta es una introducción bastante buena para cualquier interesado en el tema, no solo en la Wicca, sino en el paganismo. No hace falta ser wicano para tener este libro. Yo de hecho creo que
todo el mundo que practique el paganismo debería de tener este libro porque tiene unos conceptos básicos que todos deberíamos de saber. La primera sección del libro trata sobre la teoría y está dividida en varios capítulos, cada uno de ellos orientado a un tema en concreto. El primero de ellos es la Wicca, en el que nos define muy ampliamente qué es la Wicca, cuál es su significado, cuáles son sus bases, qué consiste la práctica y a qué está orientada. Desde luego es la mejor manera en que podía comenzar el libro porque sienta muy bien las bases, da unos conocimientos básicos que van a ayudar tanto al practicante solitario como al iniciado, pues le van a dar una base muy buena para comprender luego muchos conceptos. En el siguiente capítulo nos habla de las deidades, del dios y la diosa. Nos habla de cuál es su significado y qué es lo que representa cada uno de ellos en la Wicca, en la práctica. Hace un pequeño análisis por separado de cada uno de ellos que nos ayuda mucho mejor a entender su papel en la práctica. También nos habla de sus correspondencias y de su función en la rueda del año. Resalta la importancia de ambos en la práctica y nos da unos pequeños consejos prácticos para conectar y conocer más profundamente a cada uno de ellos. El siguiente capítulo trata sobre la magia. En él nos da una definición de qué es la magia y de cuáles son las fuentes de esta energía. Nos habla de cómo reconocerlas, estas fuentes, y cómo manejarlas día a día de una manera sencilla, práctica y segura. A continuación nos habla sobre las herramientas, los objetos básicos para la práctica. Hace un pequeño análisis de cada una de ellas, nos explica cuál es su significado, su simbolismo, cuál es su importancia en la práctica y cómo usarlas de manera correcta. El siguiente capítulo nos habla de la música, la danza y los gestos. Aquí nos explica cuál es la importancia de todos estos actos en la práctica, cómo la complementan y cuál es el origen y el significado de todos ellos desde la antigüedad, cómo se han ido gestando y cómo se han ido creando todas estas acciones para completar la práctica. Sin embargo, aquí el autor, Scott Cunningham, sorprende bastante porque, y no solo aquí, sino en otros apartados del libro, pues sorprende bastante porque nos da unas opciones bastante más discretas o sencillas para poder sustituir estos actos o hacerlos de otro modo para la práctica individual o en algún sitio donde no podamos hacer pues todo este tipo de actos. El siguiente capítulo trata sobre el ritual, sobre cómo debemos prepararnos para celebrarlo, ya sea un ritual, una práctica sencilla en casa o ya sea algo un poco más elaborado, una celebración más importante como un Sabbat o un Esbat. Nos explica cómo debemos de prepararnos física y mentalmente. Ya sabéis que es súper importante estar preparados, mentalizados y dispuestos para hacer algo. Si hacemos las cosas sin ganas, sin intención, pues la verdad que no tienen ningún sentido, ningún significado porque no van a parar a ningún sitio. Así que aquí nos explica muy bien cuál es el motivo de hacer esa preparación y de mentalizarnos. También nos explica cómo hacer cada cosa, cómo dar cada paso y cuál es la razón y el significado de hacerlo como se hace. Cosas que pueden parecer tan sencillas como preparar las herramientas o el altar, aquí nos habla de cómo hacerlo de una manera correcta para que la práctica sea completa. A continuación nos habla del círculo mágico y el altar. Nos cuenta cuál es el significado y la función del círculo, cómo abrirlo al principio de la práctica y cómo cerrarlo al finalizarla. También nos habla de cómo montar el altar, cuáles son los elementos que no deben de faltar y nos muestra un pequeño esquema de cómo debemos colocar esos elementos en el altar, aunque es algo que es de manera, que lo pone el autor de manera personal, pero sí es cierto que nos da unas pautas básicas y nos da unas razones para que sepamos por qué se coloca cada elemento en un sitio en concreto. El siguiente capítulo habla de los sabbats, que ya sabéis que son las celebraciones de la rueda del año,
Bueno, pues aquí se hace un pequeño análisis de cada uno, una pequeña descripción de cada uno de los sabbats. Nos cuenta cuáles son sus nombres, las fechas de celebración, cuál es el significado, la simbología y qué es lo que se está celebrando en ese momento en concreto. Y el último capítulo de la parte de la teoría nos habla sobre la iniciación. Aquí el autor a mí vuelve a sorprenderme nuevamente porque es bastante sencillo, bastante cercano y deja ver y dice claramente que, bueno, pues que no es necesario que nadie te inicie en la práctica, que lo único necesario es la intención, es saber, estudiar y conocer realmente qué es lo que estamos haciendo. La siguiente sección trata sobre la práctica y nos cuenta cómo llevar a cabo todo lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores. Nos describe cómo prepararnos nosotros pues física y mentalmente, cómo meditar, cómo visualizar, cómo estar concentrados en lo que vamos a hacer. También nos da ejemplos pues de cómo preparar las herramientas, el espacio, cuáles son los pasos que debemos seguir en el orden correcto y cuáles son los inconvenientes que nos pueden surgir a lo largo de pues tanto de la preparación como de la práctica. Y lo mejor de todo es que nos da soluciones pues súper sencillas a esos inconvenientes que a todos nos pueden surgir en algún momento. La siguiente sección es el libro de las sombras de las piedras verticales. Este es el propio libro del autor, de Scott Cunningham, el propio libro de las sombras, y lo publica a modo de ayuda y de complemento para el lector, para que complemente todo lo que ha leído en las secciones anteriores de teoría y de práctica. La verdad es que está bastante bien porque es muy sencillo y muy fácil de leer, aunque sea su propio libro de las sombras, y ayuda mucho a comprender cosas que hemos leído en las secciones anteriores. Aquí podemos encontrar reflexiones del autor, recetas propias, también hay rituales que ha elaborado él o rituales que ya son establecidos en la práctica. También hay recetas ancestrales o derivadas que él ha preparado, derivadas de alguna ya existente, y cómo celebrar los sabbats y cómo lo ha hecho él con algún ritual propio. Aquí también podemos encontrar recetas de cocina para celebrar los sabbats o los esbats, recetas de aceites perfumados, recetas de inciensos para cada ocasión y su simbología. Después hay un pequeño apartado que él dedica dentro de su libro de las sombras, dedica un apartado a las hierbas y plantas. Sabéis que yo esto lo considero básico e importante. Y en este libro, pues si lo tenéis o lo compráis, cuando lo leáis os vais a dar cuenta de por qué es tan importante. Nos habla de cuáles son las hierbas que se pueden utilizar de un modo breve, claro, porque es un capítulo, pero nos habla de las hierbas y plantas que podemos utilizar, cuál es su función, su significado, su simbología, cuáles son sus correspondencias dentro de la práctica y con cada uno de los sabbats, cómo debemos tratar esas plantas y esas hierbas, cómo prepararlas, cómo usarlas, depende de las herramientas que utilicemos o que tengamos, y cómo debemos hacer cada uno de los distintos preparados que podemos hacer, pues cómo hacerlos con cada una de esas plantas o de esas hierbas. Al igual que nos da las correspondencias con los distintos sabbats, también nos da las correspondencias con los distintos dioses de diferentes panteones, algo que me parece bastante importante. Luego hay un pequeño apartado dedicado a los cristales y las piedras, sobre su significado, cómo usarlos, las correspondencias. Bueno, es un capítulo breve, pero bastante práctico para introducir al lector en este tema, y que se parece bastante al capítulo de las hierbas, solo que es un poquito más corto. El siguiente capítulo trata muy brevemente sobre la simbología y las runas.
Aquí sí tengo que haceros un apunte y un aviso. Trata el tema, como ya digo, muy por encima, y es una pequeña referencia para que se tengan conocimientos de qué es lo que se suele utilizar y lo que se puede utilizar en la práctica. Pero sí tengo que deciros que las runas que aparecen en este capítulo no se corresponden en su totalidad, no aparecen todas las runas del alfabeto Futhark o Futar, como cada uno de vosotros lo pronunciéis. No son esas runas, hay alguna que sí, pero no son esas runas. Así que si queréis saber algo realmente sobre las runas del alfabeto Futhark, lo que tenéis que hacer es comprar o adquirir libros o estudiar, bueno, lo que cada uno quiera, pues en concreto sobre esas runas de ese alfabeto. Aquí lo que el autor nos muestra son algunas runas de este alfabeto, algunas poquitas, y luego complementa con algunas que ha creado él a modo personal para algún ritual o algún objetivo, y también nos habla de su simbología y sus correspondencias. Y para finalizar el libro tenemos unos pequeños ejemplos de magia personal del propio Scott Cunningham, y posteriormente nos deja con un apéndice donde nos detalla un pequeño diccionario, un pequeño glosario con palabras clave y su definición que se utilizan en la Wicca. Después tenemos un apartado con una pequeña referencia, un pequeño listado de libros de los cuales nos aconseja la lectura y de donde él también ha sacado algo de información, porque tenéis que tener claro que aquí nadie sabe todo al 100% y él mismo lo dice, que bueno, al final hay que coger referencias y hay que coger datos y comparar de un sitio y de otro. Y después de ese pequeño listado de libros de consulta y de referencia, nos deja ya por último con un índice del propio libro, donde podemos encontrar pues las palabras más utilizadas o que seguramente vamos a necesitar acudir más a ellas. Bueno, pues si no sabéis exactamente en qué capítulo, en qué parte del libro está de lo que está hablando, pues él lo que hace es dejar ese pequeño índice para acudir ahí y saber que está hablando del Sabbath Yule en las páginas 15, 20 y 38. Y ya terminamos con el análisis del libro. Ahora os dejo mi conclusión. Como conclusión os diré, para mí es un libro básico e imprescindible, no solo para alguien que sea wicano, sino para cualquier practicante del paganismo. Tiene unos conceptos muy básicos y muy sencillos que son imprescindibles, no solo, ya os digo, en la Wicca, sino en el paganismo. Independientemente de que no se esté al 100% de acuerdo con todo lo que es la Wicca o todo lo que relata el autor en el libro, pero sí es cierto que es un libro de verdad que es básico, es imprescindible que se tenga, porque nos da unos conocimientos muy buenos, una base muy buena y muy sencilla de qué es el paganismo y la Wicca. También os diré que es un libro muy sencillo y muy fácil de leer, tanto por su lenguaje como por su estructura, la cercanía que demuestra el propio Scott Cunningham al escribir. Se nota que no es una persona que quiera cerrarse en un camino, sino que da muchas opciones. Y ya os digo que el lenguaje y la manera de estructurar el libro son muy fáciles y muy cercanos, y hace que esta lectura sea muchísimo más entretenida. De hecho, ya os digo que hay muchas partes y muchas situaciones en el libro que me han sorprendido, porque yo esperaba que iba a ser mucho más estricto, sobre todo con el tema de celebraciones y rituales, y no, en absoluto. Es algo que deja muy abierto y muy a la elección del lector y del practicante. Nos da, ya os digo, que muchas opciones, y deja ver que lo más importante en este caso es la intención. En mi opinión es un libro básico de consulta, súper imprescindible para tener en la estantería, porque nos va a aclarar muchísimas dudas y va a sentar una base muy buena sobre muchos conceptos. Para mí 100% recomendable, sí o sí, sin ninguna duda. De verdad que a mí me ha sorprendido cuando lo leí en su momento.
pues estaba un poco escéptica porque pensé que iba a ser de otra manera, me lo esperaba peor, pero tengo que deciros que me ha sorprendido y es uno de los libros que quiero conservar porque es un libro de consulta bastante bueno, así que 100% recomendable. Y ese ha sido el análisis y mi conclusión, mi opinión sobre este libro de Scott Cunningham, que de verdad que lo considero, ya os he dicho, 100% recomendable y básico para no solo para alguien que practique la Wicca, sino para el paganismo, porque sienta unas bases y unos conceptos muy importantes y muy sencillos. Pues nada más por esta semana, espero que os haya gustado esta nueva sección y si es así, bueno, pues espero vuestros comentarios pues al respecto de si os gusta, no os gusta, si queréis que haga más de este tipo. A mí me parece que es algo muy importante porque debemos de tener unos conocimientos sobre toda la práctica, sobre el paganismo, y no vale con lo que leáis por ahí en un grupo de Facebook o en un artículo de una página de internet. No vale con eso, ¿vale? Hay que estudiar muchísimo, hay que leer muchísimo, hay que comparar mucha información y eso solo se consigue pues leyendo. Así que nada más por esta semana, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Cuidaros mucho, un besito.